Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Ara Retadora y hoy tenemos un súper invitado que es Daniel Bonifaz. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por invitarme. Increíble. Recién nos hemos conocido. Ya nos conocíamos digitalmente. Digitalmente, sí, por mensajillos y por comentarios y por animarnos los dos, ¿no? Que estamos en este mundo tan apasionante del emprendimiento, de las finanzas personales. Cuéntanos un poco de tu camino como empresario, como trabajador, porque creo que más que ponernos las etiquetas de emprendedor o dependiente, somos personas muy trabajadoras, ¿no? Que le ponemos mucha fuerza a lo que queremos hacer. Y estuve investigando un poco y has estado trabajando en tu carrera de comunicador en agencia como 3 años, luego te lanzaste a ser empresario, a ser independiente. Cuéntame un poco de ese camino. Yo en verdad estaba todavía en la universidad cuando emprendí. O sea, porque yo me salgo de la universidad para estudiar para ser sacerdote, te había comentado. 5 años, y después de 5 años retomo la universidad y ya estaba 5 años atrasado. Entre comillas. Entre comillas. Entonces tenía que hacer algo, ¿no? Entonces empecé a trabajar como practicante en agencias y de ahí fui como subiendo, aprendiendo un montón. Y ya no solamente como practicante, esos 3 años del 2013 hasta el 2016, y el 2016 es donde decido emprender, porque en verdad el camino para mí dependiente era bastante más largo, ¿no? Porque ya me había ido 5 años. Entonces dije, pucha, creo que mi camino va a ser emprender. Aparte porque ya estaba, el hecho de haber estudiado para ser sacerdote me ayudó en la lectura mucho. O sea, el hábito de la lectura lo cultivé ahí y leí, de empezar libros de negocios. Entonces veía a la gente que emprendía. En ese momento estaba un poco más de moda, emprendedores que salían, no sé, Airbnb, Uber, como que estaba en boga el tema de startups. Y dije, pucha, creo que por ahí tengo que ir. Qué loco, ¿ah? Porque a mí me pasó algo similar. Yo soy marketera de profesión y me fui más a la parte comercial y de negocios justamente por los libros que escogí a leer. ¿Qué libros te acuerdas? O sea, he leído demasiados, pero empecé a leer de millonarios, de emprendimiento, de inversión y fue como, me queda un poco vacío el tema del marketing, de la comunicación, necesito algo más y a través de los libros es que también cambio totalmente el rumbo de mi carrera y me empieza a interesar mucho más. Digamos que no tanto como emprendimiento de cachuelos, que toda la vida fui de cachuelearme, sino más el tema de ser eventualmente una empresaria o una inversionista, que creo que es algo que nos cambia a todos el chip. Pucha, sí, mi quiebre fue cuando yo le veía la marca, o sea, yo era como el planner digital de varias marcas. Ya. Aprendí por mi cuenta en un curso en Platzi de marketing digital, entonces empecé a bandearme ahí en agencias. Y me acuerdo que mi punto de quiebre fue estar trabajándole toda la estrategia de marca a un protector solar. Y decía, pucha, o sea, ¿por qué le hago esto a un protector solar? Gente que no conozco. Y me encantaría hacer lo mismo para algo mío, ¿no? Ese quiebre para mí fue, creo que yo soy emprendedor antes de poner una empresa. Buenísimo, porque es tu actitud. Exacto. Frente a las cosas que haces. Empiezas a ver la cosa pasión. distinta. O sea, empiezas a agarrar y decir, ¿sabes qué? Oye, ¿qué oportunidad puede haber acá? No, mira esto de aquí. Empiezan a fluir las ideas, pero algo cambia en ti antes de que tú pongas una empresa. Totalmente. Está muy arraigado como en tu manera de ser, en tu manera de ejecutar todo lo que haces en el día a día. Y creo que esto que estamos hablando sí se habla y sí lo hemos escuchado mucho, pero hay una parte que nos da un poco más de temor a hablar, que son los miedos, ¿no? Los miedos de, oye, cambiar el rumbo de mi carrera o soy dependiente, tengo un sueldo fijo y quizás el camino es un poco más largo, pero tengo seguridad, tengo una línea de carrera, digamos, ya pintada y trazada. ¿Qué miedos empezaron a aparecer en la cabeza de Daniel cuando dice, por acá no va la vaina y quiero hacer un cambio abrupto en mi carrera profesional? Sí, yo tenía, o sea, yo en verdad soy comunicador de profesión y, bueno, letras en general, ¿no? Filosofía, ¿no? Para ser sacerdote. Y el miedo más grande que tenía eran los números. Curiosamente, yo ahora lidero una empresa financiera, 2 empresas financieras. Creo que esa era el miedo más grande porque yo no me sentía capaz de manejar los números. Pero no porque no lo haya vivido antes, sino porque no me había dado la oportunidad de aprender. Y creo que, o sea, si tú me decías en ese momento, antes de poner Cambista, yo decía, Ni hablar. ¿cuál es compra, cuál es venta en cambio de dólares? O sea, Claro, no sabía. claro. Iba donde un cambista y le decía,
¿cuál es? Si tú me compras o yo te vendo, ¿cómo es? ¿Cuál es el precio, no? Y yo al final, o sea, el precio no me importaba tanto, pero en ese punto fue que, cómo vencí ese miedo, por así decirlo, me apoyé mucho en gente en mi equipo, o sea, en la gente, en mis socios. Teníamos, o sea, algo que aprendí a aceptar en este proyecto Cambista, que fue el primero, es que yo no lo iba a poder hacer solo. Y necesitaba gente de roles distintos y yo asumir qué rol iba a tener desde el día uno. Mi rol es comunicador, mi rol es generar confianza con esta marca, etc. Tu rol va a ser la parte financiera, tu rol va a ser la parte de producto, pero el hecho de definir roles en los cuales sean distintos entre nosotros hizo que ese miedo no desaparezca, pero sí se mitigue. Y era bonito porque en este proceso, que cuando tú emprendes y haces de todo, vas aprendiendo de todas las áreas. Entonces, hoy en día, ya, pucha, con el tiempo he ido aprendiendo, he hablado con mi gerente financiero y siempre estamos en contacto. Entonces, le vas agarrando la cosa, o sea, con tiempo, y creo que de esa manera superé un poco, a pesar de que sigan acompañándome los miedos financieros, el emprendimiento, ¿no? Porque yo decía, pucha, poner una empresa, hoy en día ya me puedo aventurar a poner una empresa solo, por ejemplo. Qué lindo eso, ¿no? Porque abraza tus fortalezas para vencer tus miedos, ¿no? Eso es súper importante. Lo leí en un libro que me pareció muy interesante. Era de Tim Ferriss, de la semana laboral de 4 horas. Yo también lo amo. y él decía, o sea, en verdad tú tienes dos opciones, ¿no? O puedes agarrar y apalancarte en tus fortalezas y potenciarlas, o puedes empezar a ponerle tiempo y esfuerzo a debilidades que te hacen sentir hoy en día inseguro. Él decía que la curva de aprendizaje para potenciar tus debilidades era demasiado extensa. Demasiado larga. ¿Sabes qué? Enfócate en fortalezas y delega esas debilidades. Correcto. Esa es la forma. Y de verdad que tenía sentido. Por más sencillo que parezca. Totalmente. Y es algo que no nos enseñan en ningún lado, que nadie nos explica que tiene que ser así, y lo vamos aprendiendo y entendiendo en el camino, ¿no? Y creo que es como una actitud de supervivencia, ¿no? Que dices, oye, pero realmente quiero esto. Claro. Y no puedo permitir que esto me limite. A mí me pasaba lo mismo en el colegio, en la universidad. La primera en jalar matemáticas. ¿Ah, sí? Claro, por supuesto. Buscando a todos los grupos de estudio, ayúdenme por favor a pasar mate. Y fue algo curioso, en la segunda vez que llevé mate financiera en la universidad, pasé con 19, porque decidí encontrarle el sentido. Dije, claro, ya no voy a estudiar como estaba estudiando, ya no voy a paporretear, voy a encontrarle el sentido a esto. Y me encantó, me encantó la mate financiera, me encantó el aspecto financiero de la empresa. Y lo pasé con 19, o sea, no te estoy hablando de 3 años a 3 años, estoy hablando de un semestre al otro, ¿no? Entonces, realmente tenemos la capacidad de apalancarnos en algo que nos gusta, o en algo que sí hacemos bien, o en algo que nos apasiona, para empezar a desarrollar skills sobre algo que creemos que es una debilidad nuestra, ¿no? Así que me parece buenísimo, y yo creo que tú lo has hecho increíble, porque una de las cosas que admiro mucho de ti es tu capacidad para comunicar temas difíciles. Eso es lo que a mí me apasiona. De hecho, y me parece que lo haces muy bien. Gracias, de verdad. No, yo lo que tenía la obsesión desde el comienzo era, y qué bonito lo que me cuentas del curso este de matemáticas, porque, o sea, si es que alguien viene, yo he aprendido a hacer esto en el tiempo, ¿ya? Pero si es que alguien viene y me enseña algo y yo no entiendo, o sea, normalmente lo que haces es, pucha, tengo que estudiar más. Exacto. Yo, ¿no? Pero en verdad uno no piensa, oye, el maestro puede que tenga deficiencias de no saber explicar bien. Puede ser. Entonces, totalmente. Puede ser, ¿no? O que su manera de enseñar no vaya con tu manera de aprender. Exacto. Totalmente. Entonces, lo que dices de encontrarle sentido a las cosas, para mí es muy importante porque, por ejemplo, ¿no? En el caso de Cambista, algunos te dicen, ya, emprende lo que te apasiona, pero a mí personalmente no me apasionaba cambiar plata, ¿no? Claro. Pero más bonito es, encuentra sentido a eso en lo que emprendes. Y el sentido era claro, el sentido era, le ahorro plata a la gente y su seguridad. Entonces, desde ese sentido es donde empezaron a entenderse las cosas o a conectarse las cosas. Igual en el tema financiero, igual, ya, ¿qué es el ROI, por ejemplo? Ya, el ROI, esta es la definición, pero yo no lo podía aplicar, yo no lo podía entender porque no sabía cómo aplicarlo, ¿no? Ese de encontrarle el porqué a las cosas creo que hace que puedas como crecer en algún tipo de skill. Es un game changer, ¿no? Literal. Cambia todo el juego de lo que estamos haciendo. Y ahora se rompieron esos miedos, siguen los miedos siempre con nosotros en todo el camino. Ahora tenemos Cambista y tenemos Flip Inversiones. Y My Good Week. Y My Good Week, eso es nuevo. Eso es nuevo. Y otra que se llama Primicia. Hablemos de Negocios. Y Hablemos de Negocios. Son 4. Full emprendimiento, full negocio.
y bueno, tu marca personal, que también es un montón de chamba, y me pasa personalmente. ¿A qué tipo de creencias limitantes te has enfrentado para que estas cosas salgan adelante? Porque yo creo que todos crecemos con algún tipo de creencia limitante, algún tipo, algunos en un grado más alto que en otro, y que estas creencias no solamente están relacionadas con cómo vamos a gastar, invertir o ganar nuestro dinero en la vida, sino en pequeñas decisiones que vamos tomando respecto a todo, o sea, respecto a de quién nos enamoramos, respecto a la familia que formamos, respecto a en qué emprendemos, miles de cosas. Entonces quisiera que me hables un poco de algunas creencias limitantes que tú hayas podido identificar en el camino de convertirte en el Daniel que eres hoy. Mira, la más fuerte, estoy con psicóloga ya hace algunas semanas, antes tenía cuando iba a ser cura también más fuerte, pero la más fuerte que tengo hasta el día de hoy, y como te digo, tú dices, siempre va a seguir acompañándome, es nunca he terminado nada. Esa es la creencia limitante más fuerte, porque si te pones a pensar, yo iba a ser jugador de fútbol, no terminé. De ahí estudié administración, 6 meses. De ahí fui cura, estudié para ser cura, 5 años me fui. De ahí comunicador, ya, terminé la carrera al final de comunicador. Y como que no terminaba de cuajar en nada. Se agregaban cosas inconclusas en tu vida que te dejaron esa sensación. Exacto. Entonces yo me digo a mí mismo, cuando empecé Cambista, dije, no lo voy a continuar, hoy día cumplimos 6 años. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Esta creencia limitante terminó siendo una fortaleza. Wow. Porque me di cuenta que soy bueno abriendo cosas y empujándolas desde un principio para luego delegar y que el sistema funcione. Exacto. Y eso para mí es una empresa al final. Si es que la empresa no puede por sí misma mantenerse en el tiempo, o sea, creo que el trabajo de un gerente general es ser lo más dispensable posible, no indispensable posible, dispensable posible, para que el sistema funcione por sí mismo. Entonces, con Cambista aprendí eso. Ok, pasemos a Flip. Correcto. Ok, My Good Week ahora es el caballito de batalla. La siguiente, hablemos de negocio. Entonces, creo que hay creencias limitantes, sí, todavía. O sea, si tú me dices, oye, me da miedo no continuar algo, pero creo que es reconocer que hay una fortaleza en algo y aceptar que así soy. Porque tú me pides ahorita, no sé, oye, Daniel, no sé, vente a Cambista 8 horas al día, no la hago. No la hago, no voy. Claro. O sea, así es como vamos evolucionando nuestras creencias, nuevamente aferrándonos a lo que sí podemos hacer bien, ¿no? Exacto. Y a mí me pasó algo muy similar, no con cosas tan relevantes como a ti, que creo que sí te han dejado mensajes muy, muy claros, pero yo tenía patrones, siempre he sido muy artística, pero no profesionalmente, pero siempre me he expresado a través del arte. Y me ponía a pintar un cuadro, lo dejaba a medias, me ponía a hacer un vestido con telas, lo dejaba a medias, ¿no? Entonces eran cosas pequeñas, pero en mi cabeza también siempre estuvo yo no termino nada. Yo soy una persona que deja cosas inconclusas, pero a lo largo del tiempo muchas personas me decían, Ara, tienes mucha energía. Sí. Y esa energía hacía que yo empiece cosas. Exacto. Y me pasó algo muy similar a lo tuyo, o sea, yo era la que empujaba el carro cuando se te queda parado para que arranque, y ya necesitaba un apoyo para que te agarre la puerta de la derecha, la puerta de la izquierda, ¿me entiendes? Sí. Y necesitas un equipo para llevar las cosas adelante, y no necesariamente al inicio, cuando alguien quiere emprender, va a poder contratar un equipo, pero sí va a poder encontrar personas que le den soporte externamente a esta empresa o a este emprendimiento que queremos hacer, ¿no? Entonces, también cómo salimos de esta creencia de, oye, tener un equipo o delegar tengo que tener el dinero para contratar. Por ejemplo, ¿cómo fue tu experiencia en ese sentido? Mira, creo que ahí, o sea, uno primero tiene que hackearse a sí mismo, por así decirlo, ¿no? O sea, el hecho de que he aprendido muchísimo, no solamente es, ya qué bonito, Daniel aceptó que empieza cosas, o Ara aceptó que empieza cosas y tiene un montón de energía, sino más bien era, ok, ya, me conozco, sé que a esto le puedo dedicar 3 meses, 100%. ¿ok? Entonces estos 3 meses le voy a meter con todo, fuerza, y rápidamente es ver qué sistemas, uno, se pueden automatizar, otros se pueden delegar, u otros se pueden hacer mucho más rápidos, ¿ok? No necesariamente automatizar. Entonces, con Cambista, por ejemplo, empezamos, yo hacía las operaciones, atendía al cliente, todos hacíamos de todo. Entonces, lo interesante fue que primero hackeamos nuestro propio proceso, sin tener que delegar.
Ok, por ejemplo, un proceso sencillo, ¿ya? La atención al cliente. Ok. La atención al cliente veíamos que habían preguntas muy recurrentes. Entonces, ok, ¿cómo hacemos que este proceso sea lo más automático? Tengamos estas preguntas frecuentes, empecemos a documentar y que le responda automáticamente cuando alguien pregunte con esta palabra clave. Con tecnología se podía. Correcto. Entonces, hacíamos eso, pero de una manera como tip de productividad, ¿no? Si es que hay algo que puedes automatizar, bueno, lo haces. Si es que hay algo que puedas hacer más eficiente, lo haces. Si es que hay algo que puedes delegar, lo haces. Al final, lo que quedaba, que no era automático ni se había llegado al máximo límite de eficiencia, veíamos a quién delegar. Pero al comienzo no teníamos plata, pues. Entonces teníamos que automatizar estos procesos en chico, y ya de ahí, con alguito de platita, con estos procesos que ya funcionaban, no sé, jalabas a alguien, algún practicante, alguien para que nos ayude en este tema. Exacto. Pero ¿no? siempre hay una manera como recursiva de empezar eso, ¿no? Siempre. Me quedo un montón con esa recursividad y con ese encuentra tus fortalezas para vencer tus miedos y tus creencias limitantes. Me parece monstruo. Hay dos cosas súper puntuales que quiero que le regales a la comunidad de Ara Retadora. Ya. Son dos preguntas. Okay. Primero, 3 tips financieros que le darías a un emprendedor. Ya. A ver, hay dos cosas importantes que uno tiene que hacer. Una que es, como que la fórmula es muy sencilla en los negocios. La fórmula es las ventas, el número de ventas que tienes por el margen que tienes. Eso te va a dar el beneficio, ¿cierto? Entonces, a veces como emprendedores, como que nos desenfocamos muchísimo y empezamos a apuntar a distintos lados. Oye, que me invitaron al evento de networking, tengo que ir, que me invitaron... Cuando el foco en verdad está en esas dos cosas. El margen y, por otro lado, la cantidad de ventas. Productividad. Entonces, ¿cómo aumentas la cantidad de ventas? Ok, puede haber más tráfico, ¿no? Puedo hacer tal estrategia de marketing para que llegue más gente acá. Puedo mejorar el porcentaje de conversión de esa gente que llega a mi página web y que termina convirtiendo poniendo tales puntos de acá. Mejorar, por un lado, el número de ventas, pero por otro lado también el margen. En la medida que nosotros, por ejemplo, íbamos creciendo con Cambista, el margen iba aumentando. Entonces, eso era para nosotros importantísimo y terminaba generando había otro mito muy interesante en esa época particular, que era levanta muchísimo dinero de inversionistas. Claro. ¿no? Y quema plata, crece nomás, impórtate en crecimiento, no en hacer algo sostenible. Exactamente. Yo siempre no he creído esa frase o esa manera de pensar, sino, oye, hagamos algo sostenible desde el día 1. Y eso es muy importante. O sea, el hecho de hacer algo sostenible desde el día 1 te da esa tranquilidad de que venga mayo y tenga justamente para pagar las cuentas, como pasó con la pandemia. Mira todas las startups que han caído ahorita con las inflaciones. Entonces, creo que ese dos focos, por un lado, foco, por otro lado, crea algo sostenible desde el día 1. Correcto. El tercer punto te diría, y eso lo he aprendido ahora recién, es págate primero. Hay muchas cosas que he visto de los emprendedores cuando recién empiezan que, por ejemplo, cuando hacen su mapeo de gastos, no se ponen un sueldo. Y obviamente al comienzo no hay sueldo, pero en el análisis tiene que estar tu sueldo. Correcto, así sean 10 soles. Así sean 10 soles. Así sean 5 soles. Pero tienes que percibir algo, tu tiempo tiene un valor. Exacto. Y de verdad que creo que el techo más grande de todo emprendimiento eres tú mismo. Eres el activo más importante de tu emprendimiento. Y si tú no estás ganando constantemente, si tú no estás siendo retribuido por el esfuerzo, ¿quién va a pensar en esas grandes ideas de tu negocio? Entonces tienes que retribuirte. Y si quieres un bonus. Tenemos diapo hoy día. Separen las finanzas de su empresa con las personales. A veces Por favor. A veces he visto de verdad un montón de caos. He tenido, por ejemplo, una persona que me decía, oye, Daniel, no sé, me fui de vacaciones con la plata de la empresa y se sienten mal de haber usado la plata de la empresa. Y Daniel no sabe, no sé qué hacer, que no sé qué cosa. Y a ver, aguanta. Vimos de su pasado, veíamos y decía, oye, ¿te has pagado un sueldo? No, no me he pagado un sueldo. ¿Y de dónde quieres pagarte las vacaciones? Exactamente. ¿No? Entonces, analizábamos y ella se había gastado 4 veces más plata de lo que se hubiera pagado si se hubiera tenido un sueldo de un día a uno. Exacto. Entonces, sepáralas. No hay ningún problema en que las tengas separadas. Es más, puede que al final te termine cayendo más de lo que esperas y sin culpa. Correcto. ¿No? Y con un poco de organización y algo que te permite a futuro, oye, yo tengo clarísimo cuánto cuesto yo en esta empresa y conforme crece la empresa yo también crezco como persona. Págate un variable. Y crece mi sueldo, ¿no? Exacto. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, grandes tips. Y vamos con otra cosa que quiero que le dejes como regalo a esta comunidad. Quiero que nos cuentes
3 errores que hayas cometido que son los que más aprendizaje te hayan dejado a lo largo de este camino. Mira, uno de los mayores aprendizajes ha sido aprender a decir que no. Y más que aprender a decir que no, es entender que decir que no es decirle sí a lo que es realmente importante. Y yo mucho tiempo, si me hubieras dicho, Daniel, dime un consejo para alguien para ti mismo a tus 20 años, yo diría, todos esos tiempos yo soy una persona muy diplomática. Entonces me pedían algo y decía, sí, ya, está bien. Y al final cuando empezaba a decir sí, terminaba terminaba haciendo las prioridades del resto y no las mías. Entonces, empieza a tener tus no negociables. Creo que eso para mí es muy importante. Y en ese sentido, como un agregado a eso es, valórate a ti mismo. O sea, valora tu tiempo, tu esfuerzo. Yo con los accionistas, por ejemplo, que teníamos al comienzo, como yo no me sentía capaz, el porcentaje que pedía la empresa era el menor. Eso ya cambió en el tiempo. Pero yo, por este síndrome del impostor, me puse un porcentaje que no estaba acorde. Entonces, oye, valórate en ese sentido. O sea, tú eres valiosísimo para la empresa que estás creando, ¿no? ¿Qué otro tip les puedo dar? O error, perdón, que cometí. O sea, por un lado es el error de decir sí, priorizando las necesidades de los demás. del resto. El otro es empezar a valorar mucho el esfuerzo, mi tiempo y las ideas y visiones que tenía. Y el tercer error también fue tratar de complacer a un montón de gente, en el sentido parecido al del sí, pero en el sentido de que nadie sabe realmente nada. Y a veces uno la única forma de descubrir si algo va a funcionar es ejecutando. Correcto. A veces yo me quedaba como que, mejor me quedo en esto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. En Cambista me decían, Daniel, Cambista se ha quedado en el tiempo, han salido varias, yo creo que debería sacar otro producto nuevo. Y de la nada mi equipo me trae una solución muy bacán que va a asegurar en los próximos meses que la operación sea 10 veces más rápida de lo que es ahora. Por ejemplo, no son cosas sencillas, pero con tecnología. Y yo digo, wow, o sea, mi equipo me hizo darme cuenta a dónde tengo que ir. Correcto. ¿No? Y no necesariamente tener que complacer a medio mundo, sino más bien, oye, yo tengo que creer hacia dónde voy, y la única forma de descubrir que es el camino correcto es ejecutando. Entonces a veces nos quedamos con ese bichito de, y si hubiera, ¿no? Oye, ejecuta, prueba, valida y luego lanzas. Voy a tener que citar a Tinkerbell en este momento. Hazlo. Fe, confianza y polvo de hadas. Exacto. Siempre en la vida. Exacto. Porque hay que tener mucha fe en el camino de que las cosas van a salir bien, muchísima confianza en nosotros mismos y un granito de buena fortuna y un granito de que lo bueno que hacemos por el resto regresa a nosotros 100%. En el camino, ¿no? 100%. Me encanta todo eso que has ido aprendiendo. Me encantó que nos cuentes que al inicio te dabas muy poca participación, ¿no? Versus el resto de inversionistas que participaban, porque decías, yo aprendo de ellos, yo estoy en la universidad, yo no valgo lo mismo, yo no sé lo mismo. Son cosas que permanecen en nuestra cabeza. He estado ahí, pero yo te digo, permanezco ahí. O sea, es muy difícil salir de ese síndrome del impostor, como tú lo llamas. Y creo que es un desafío que vamos a enfrentar toda la vida, Siempre. Cada vez que nos enfrentemos a una montaña más grande que escalar. Y es motivador para mí, viéndote desde un espacio de admiración, saber que tú también lo vives y que puedes con eso y que cada día lo vences, ¿no? Y sigues adelante. Así que creo que con este video vamos a inspirar a muchas personas a que sigan luchando por sus ideas y por sus sueños. Me encanta, me encanta. ¿Y saben qué? Otra cosa con la que he aprendido a lidiar ese síndrome del impostor es que traten de ganar la mayor cantidad de veces posible, y para eso ganar es una pequeña victoria del día en tu negocio, en tu vida personal. Creo que ese hábito de ganar es lo que hace que venzas ese miedo constante, ¿no? Porque, claro, no vas a conquistar grandes cosas del día uno, pero de repente, como dicen, tender tu cama es una gran victoria para ti, o 100%. Estar tiempo con tu familia, o hacer deporte, o lo que sea, 100%. te des un mensaje a ti mismo constantemente y va a hacer que puedas ganar otros proyectos más grandes, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Gracias, Sara. Buenísimo el mensaje. ¿Qué espera el futuro o qué depara el futuro para Daniel Bonifaz en todo aspecto de la vida? Aspecto personal, bueno, yo estoy feliz con ahora una hijita de 10 meses, mucho tiempo con mi familia. De todas maneras voy a buscar la segunda. De ahí, a ver, a nivel profesional se viene, ya lancé el newsletter de negocios.
que es un periódico Buenísimo. digital para personas que quieren emprender o están emprendiendo. Y ya tengo un grupo de redactores y he ido otra vez volviendo el camino. Y My Good Week también es el otro bebito que recién están haciendo, que es una plataforma que traquea hábitos, que a mí me encanta el tema de los hábitos. Y Tim Ferriss habla mucho de Tim eso. Ferriss habla un montón de eso, sí. Y eso, o sea, básicamente los proyectos, hacerlos escalar. Particularmente me apasiona mucho el del newsletter. Le tengo más cariño porque es comunicación, Correcto. o sea, a mí me encanta el periodismo, la comunicación, y creo que ese proyecto va a tener un impacto grande, sobre todo en LATAM, que falta muchísimo, ¿no? Que es una mezcla entre noticias de negocios, educación y comunidad. Creo que si no dejamos que nuestra esencia se aleje de nosotros, cada vez vamos a poder construir más cosas, sobre todo cuando se potencia con esas debilidades que hemos logrado dejar de verlas como debilidades y empezar a verlas como socios de lo que hacemos, ¿no? Ya aprendí que eres, ya entendí que no voy a ser el mejor en esto, pero ya entendí más de ti y me sirves y quiero ser tu amigo y ejemplo con los números, con las finanzas, etc. Y además tengo mis partners que me ayudan a seguir aprendiendo de esas debilidades que me ayudan a seguir siendo empresario, emprendedor y continuar ejecutando ideas nuevas. Así que me quedo con ese sentimiento de confiar en nuestras fortalezas, en dejar de guiarnos por qué es lo que nos falta y empezar a guiarnos más por todo lo rico que somos, porque realmente dentro de cada persona que está aquí hoy y que me está mirando ahorita, hay algo muy potente que otra persona no tiene. Así que tenemos que empezar a construir sobre eso. 100%. Gracias por venir, Daniel. No, gracias. Ha sido un gustazo conocerte y gracias a todos por habernos visto en este episodio del canal de Ara Retadora. ¡Chao! Chao. El ticket promedio... No, vamos a reformular eso. Tú tranquilo, que todo se edita en post. Ah, ya. ¿Sí o no? Lo tenía en la cabeza.